Una bendición de nuevo estar con todos ustedes aquí compartiendo una vez más. Estamos en el libro de Santiago, así que vamos a hacer una oración y vamos a continuar hablando de este libro que es de tanta bendición y ha sido para nuestras vidas y lo seguirá siendo. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti, Señor. Gracias por ayudarnos cada día a poder entender tu palabra, no solamente a oírla, sino también a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos más y más cada día, Señor, a poder llegar delante de ti, Señor, con un corazón sincero y que podamos hacer lo que nos llamaste a hacer, Señor. Gracias, Padre. Bendice a nuestros oyentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en el libro de Santiago y en esta ocasión el tema de hoy es una fe viva, una fe viva. Y esta semana vamos a ver el capítulo 2 de Santiago, de los versos 14, alrededor de hasta el 26, quizás algunos más. Pero esto trata sobre la relación que la fe tiene con lo que Santiago llama nuestras obras. ¿Qué relación tiene la fe con las obras? Vamos a estar hablando sobre eso porque hay algo muy importante para nosotros los creyentes que tenemos que entender, que nosotros somos salvos, ¿verdad? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Por la misericordia de Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros, pagar el precio por nuestros pecados. Todo aquel que viene a Cristo, entonces ahora es salvo, dice la palabra. Somos hechos hijos de Dios, pero esta fe no es una fe que va sola. A través de nuestras vidas no podemos solamente ir con una fe, una creencia y no dar ningún tipo de frutos. Así que vamos a hablar cuál es la relación que hay entre la fe y las obras que nosotros hacemos. Somos salvos por fe, pero las obras también tienen que ser parte de nuestra vida. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. Y hay una pregunta, ¿verdad? Abordando una pregunta en ese capítulo que vamos a estar leyendo. Si tengo fe en Dios, si tú tienes fe en Dios, ¿realmente importa cómo nosotros vivimos? Es importante que si yo tengo fe en Dios, es importante cómo yo vivo y lo que yo hago, en la forma en que yo me conduzco a través de la vida, ¿verdad? Decir que yo tengo fe y entonces comportarme de cierta forma que no va de acuerdo a la fe que yo estoy confesando. Entonces, ¿es importante eso? ¿Sí o no? Esta es una de las preguntas que vamos a estar haciéndonos en este día de hoy. Y pues Santiago capítulo 2, desde el verso 14 en adelante, 14 al 17, vamos a comenzar leyendo primero. Dice: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones o con sus obras? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver la fe por sí sola? Entonces no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, una fe que no produce buenas acciones es una fe que está muerta y es una fe que es inútil. Lo dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo, lo dice su palabra. Así que si yo tengo fe, pero no estoy produciendo buenas acciones o buenas obras o no me conduzco en una forma que honra a Dios, ¿verdad? Que no hago lo que me dice la palabra que debo hacer, entonces dice la palabra que mi fe está muerta y es inútil. O sea, cuando dice es inútil es que no sirve para nada. Así que muerta o viva, eso es lo que yo quiero saber hoy. Mi fe, tu fe, ¿está muerta
o está viva. Santiago, ahí mismo en ese verso que acabamos de leer, como pueden ustedes ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones o buenas obras. Está muerta y es inútil. Ese verso que acabamos de leer, entonces Santiago lo que está haciendo es revisando el pulso de nuestra fe. Yo no sé si usted ha estado en algún lugar donde una persona en alguna ocasión quizás se desmaya, se cae al piso o se desmaya y se queda sentado, y las personas que están alrededor de inmediato van a acudir a esa persona, a ayudar a esa persona. Generalmente lo primero que se hace es, especialmente si hay una persona que trabaja en el área de la salud, como un doctor, una enfermera, lo primero que hace es verificar el pulso de esa persona, a ver si tiene pulso, ¿verdad? A ver si tiene vida. Entonces, esto que está haciendo Santiago cuando escribe específicamente estos versos que leímos, y ahí en el 17 que está diciendo que a menos que nuestra fe produzca buenas obras, es una fe muerta y es inútil. Entonces lo que él está haciendo es verificando el pulso de la fe de los creyentes que leen esta carta. O sea, nuestra fe, nosotros que leemos. Yo cuando leo esta carta, entonces estoy verificando a ver si tengo pulso. Mi fe tiene pulso, ¿está viva o está muerta? Y eso es lo que él está haciendo, ¿verdad? Verificando el pulso de nuestra fe. Y la manera de verificar ese pulso es pensando, o uno mismo analizando: tengo fe en Cristo, pero ¿estoy produciendo buenas obras para Cristo? ¿O no estoy produciendo ninguna obra, o estoy produciendo malas obras? Entonces, esa es la forma en que nosotros verificamos si nuestra fe tiene pulso, si nuestra fe está viva o está muerta, ¿verdad? No dice que la fe cobra vida por las obras. No es lo que Santiago está diciendo. Santiago no está diciendo que cuando uno hace obras, entonces nuestra fe revive. No. Nuestra fe la ponemos en Cristo, pero esas obras es lo que demuestra si nuestra fe es una fe verdadera, es una fe que está viva o no. Cuando nuestras obras o las acciones producen cuando nuestra fe produce buenas obras o buenas acciones, eso es lo que me deja saber a mí si mi fe es una fe viva o es una fe muerta. La fe viva produce buenas obras, como dicen algunos, ¿verdad? Hay un refrán que dice que somos salvos por fe en Cristo, pero la fe que salva no viene sola. Así que debe tener buenas obras acompañándole, yendo de lado a lado, ¿verdad? De mano a mano. No dice entonces que la fe se fortalece o que cobra vida, ¿verdad? Una fe muerta no cobra vida porque uno empiece a hacer obras, pero es una forma de analizar si mi fe es una fe verdadera o no. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos nosotros en el Señor, ¿verdad? Entonces no tenemos nosotros ningún mérito en eso. Es un regalo de parte de Dios. Un regalo de parte de Dios. Efesios 2:8 lo dice, ¿verdad? Que Dios nos salvó por su gracia. Y no hicimos nada para merecer eso. Otro verso en el libro de Efesios, y este es el apóstol Pablo que está hablando, dice: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Que hagamos las acciones o las obras buenas que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros hacer. Entonces ahí está hablando de la fe, que es, o sea, la fe en Cristo es lo que produce salvación en nosotros. Efesios 2:10 dice Efesios 2:8 dice que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. También en el libro de Romanos, si usted lee el libro de Romanos, en el capítulo 4 también Pablo habla sobre nuestra salvación por medio de la fe
Inclusive también menciona a Abraham en ese capítulo y habla de cómo fue que Abraham fue salvo, fue por la fe y no por las obras. Así que Santiago también en el verso 26, capítulo 2, verso 26 dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta, o sin buenas obras está muerta. De nuevo, ahí está hablando, ¿verdad? No está diciendo que nosotros, ¿verdad? Somos salvos porque tenemos buenas obras. Está diciendo que nuestra fe es una fe genuina, una fe verdadera, una fe viva cuando produce buenas obras o buenas acciones. Así que estas dos tienen que ir de la mano. La fe tiene que ir acompañada por obras. Yo puedo tener obras sin tener fe, y mucha gente hoy día tiene obras y no tiene fe en Dios, o no tiene su fe puesta en Cristo. Podemos ver muchas celebridades o ¿verdad? Artistas o personas que son muy populares o conocidos, y ellos abiertamente no creen en Cristo, dicen que no creen en Dios, pero hacen obras, tienen obras. Es posible que alguien pueda tener muchas obras sin fe, pero yo creo que no es posible que una persona que dice tener fe en Cristo sea una fe verdadera o genuina sin tener obras. Así que esto es importante que nosotros lo entendamos como creyentes para poder analizar o tomar el pulso de nuestra fe, a ver si está viva o está muerta. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Tu fe está viva o tu fe está muerta? Siéntate un momento y analiza entonces si tu fe está produciendo buenas obras para Dios, para Cristo. Santiago 2, ahora del 18 en adelante, habíamos leído hasta el 17, vamos a seguir en el verso 18, dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces estamos viendo, Santiago viene y agresivamente, unas palabras que no son fácil de digerir y de recibir, pero son necesarias para todos nosotros los creyentes. Tenemos que pensar, ¿verdad? Y decir que si nosotros tenemos fe en Cristo, entonces las obras tienen que demostrar, para nosotros mostrar nuestra fe al mundo, a las personas que están a nuestro alrededor. No es suficiente solamente con confesar delante de ellos con palabras de que yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Eso es bueno hablarlo y dar testimonios de eso, pero más que eso, nuestras acciones, nuestras obras tienen que demostrar esa fe que nosotros estamos confesando con nuestra boca. Y Santiago pues lo dice en ese verso que acabamos de leer ahí. Que cómo me muestras tu fe si no haces buenas acciones. Entonces ese es el verso 18. Dice: alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas obras o buenas acciones? Y este versículo, Santiago lo que está haciendo es que está argumentando que no podemos separar lo que está destinado a estar juntos. Hay cosas que no se pueden separar. Hay cosas que no se pueden separar. Es como decir, ¿verdad?, que comerse un taco sin ponerle la salsa o sin ponerle el queso. O comer quizás el arroz sin los frijoles o sin las habichuelas, como le decimos nosotros. Hay cosas que no pueden ir separadas. Hay cosas que tienen que mantenerse juntos, y la fe tiene que llevar buenas obras y buenas acciones. No se pueden separar estas dos, si es que uno dice que tiene la fe verdadera en Cristo Jesús.
Así que luego de ahí Santiago da dos ejemplos. Entonces, uno de ellos es sobre Abraham y otro sobre Rahab. Ellos fueron personas cuya fe produjo buenas obras. Entonces ahí vamos a seguir leyendo en el verso 21 del capítulo 2 de Santiago. Dice: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Verso 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Entonces luego de ahí habla de Rahab, ya vamos a leer ese verso, pero está hablando de Abraham, que fue declarado justo delante de Dios porque creyó a Dios y obedeció a Dios. Y este creer en el Señor, esta fe produjo buenas acciones. Produjo buenas acciones que luego más adelante Dios cumplió su promesa a través de Abraham, a través de su esposa Sara, cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo a una edad que ya ambos estaban demasiado avanzados para tener hijos para ese tiempo, ni ellos mismos lo creían. Pero sin embargo, Abraham sí decidió creerle a Dios de que Dios le iba a dar una nación, ¿verdad? Que iba a ser una nación que no se podía contar, y creyó a Dios y obedeció todo lo que el Señor le llamó a hacer. Entonces esto produjo buenas acciones, buenas obras. Y a Abraham se le contó, su fe se le contó para salvación, porque él puso su fe en Dios, creyó en el Señor. Pero esa fe, ese creer en Dios, él lo demostró luego con sus acciones. Entonces él fue salvo por fe. No tuvo que hacer nada para ser salvo, solamente creer en Dios. Y nosotros también hoy día creer en Cristo es lo único que tú tienes que hacer para tú ser salvo. Entonces dejar que tu vida en Cristo comience a dar frutos. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a construir en su iglesia. Dios nos llama a ser constructores con Cristo Jesús en la iglesia del Señor hoy día. Así que tenemos entonces que dar buenos frutos para la gloria de Dios, porque cuando uno viene a Cristo, entonces ahora queremos honrar a Dios por su bondad, por su misericordia, porque le estamos conociendo tal y como Él es, y esto nos hace a nosotros entonces honrar a Dios con todo nuestro ser, y esto va a producir buenas acciones, lo que significa que tu fe está viva y no está muerta, porque está produciendo buenas obras. Así que el verso 25 en Santiago 2, verso 25 dice: Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Entonces Rahab era una mujer que estaba en Jericó cuando el pueblo estaba a punto de conquistar. El Señor ya había enviado, ¿verdad?, al pueblo a conquistar a esta ciudad de Jericó. Y entonces esta mujer ayudó a estos hombres que eran mensajeros o estaban espiando, habían sido enviados para mirar todo lo que había allí, y ella los escondió para que no los encontraran. Entonces ella creyó en Dios, fue declarada justa porque creyó en Dios, y sus acciones confirmaron su fe. Nuestras acciones confirman que nuestra fe está viva o está muerta. Si tus acciones están produciendo vida o son acciones o obras que honran a Dios y que son buenas acciones, entonces tu fe está viva. Pero si estás produciendo malas acciones o no estás haciendo nada para el Señor, entonces tu fe entra en cuestión. Y esto es algo que tenemos que ponerle importancia como creyentes en el Señor. Esta
fe salvadora de la que estamos hablando se demuestra por la forma en que vivimos nuestras vidas. No sé cómo estás viviendo hoy, si eres creyente o no eres creyente. Si eres creyente, pues debemos estar viviendo, honrando a Dios todos los días. No es que no vamos a fallar, porque fallamos, ¿verdad? A cada momento fallamos, pero tenemos un corazón que viene delante de Dios genuinamente arrepentido y le decimos: Señor, aquí estamos, perdónanos, y seguimos hacia adelante, nos levantamos en el nombre de Jesús. Si nuestras vidas no se ven diferentes después de haber tomado la decisión de creer en Jesús, si nuestras acciones no cambian, entonces puede ser que nuestra fe está muerta. Y si tú hoy día no has puesto tu fe en Cristo, eso es lo que necesitamos hacer para vivir verdaderamente, para nacer de nuevo, como dice la Biblia. Si tú quieres hoy nacer de nuevo, tener una nueva vida en Cristo Jesús, necesitas poner tu fe en Cristo Jesús. Y luego el Señor te va a ayudar para que poco a poco comiences a producir buenas obras para su gloria y su honra. Entonces tenemos que buscar la vida de Dios por medio de Cristo Jesús. Hay esperanza. Puede que ahora tengas una fe muerta, pero yo te digo, hay esperanza. Puede que hoy sea tu día para revivir de nuevo y que tu fe sea una fe viva y no una fe muerta. Yo quiero orar por ti en este día. Así que ahí donde estás, voy a hacer una oración, seas creyente o no, para que te acerques al Señor hoy y para que el Señor te ayude a tener una fe viva y no una fe muerta. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos a cada uno de los oyentes que están con nosotros en este momento. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada uno de ellos. Señor, que tú les toques su corazón a aquel que todavía no ha entregado su corazón a ti, y que tú le ayudes para que ellos puedan, Señor, llegar ante ti, Señor, y poner su fe en ti, creer en tu palabra, Señor. Lo que dice el libro de Romanos, Señor, donde habla de que cuando nosotros creemos en ti, Señor, somos salvos, Señor. Cuando creemos en ti, Señor Jesús, somos salvos. Ayúdanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús, a creer y a poner nuestra fe en acción para producir buenas obras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito. Y si diste el paso de seguir a Cristo, felicidades también. Es la mejor decisión que puedes hacer en toda tu vida. Te exhorto para que hoy mismo comiences a dar pasos de fe, acercarte más a Dios. Escríbenos a esa dirección que está en la pantalla y te vamos a ayudar para que tú puedas hoy comenzar a dar pasos de fe, acercándote más y más al Señor cada día. Y luego el Señor te va a ayudar para que comiences a producir buenas obras para su gloria y su honra. No olvides compartir este video con tus seguidores a través de las redes sociales. Envíale el link si estás viendo por YouTube, y si estás en Facebook o a través de cualquier medio social, compártelo, comparte el video. Esto nos ayuda a nosotros para alcanzar a otras vidas que puedan escuchar también la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús te bendigo hoy, donde quiera que estés, y estaremos continuando hablando de este tremendo libro de Santiago en esta serie que ha sido de tanta bendición. Así que espero que nos puedas acompañar. Si no has visto los demás videos, puedes ir ahí en nuestro canal. Ahí vas a ver todos los videos que tenemos de esta serie y otras más. Así que te bendecimos, que Dios te guarde, Dios te acompañe hoy y siempre, y será hasta la próxima ocasión.